Voy a resolver un parcial de química del CBC. Este es el que se tomó en el primer cuatrimestre de 2016. Es el tema 4B. Bueno, empecemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice: a 20 grados centígrados se mezclaron 10 gramos de bromo. Nos da la fórmula, que es bromo 2. O sea que es bromo molecular, no es solo un átomo, van dos átomos juntos. Dan el punto de fusión y el punto de ebullición. Estos son los datos. Después tenemos la densidad. Está a 3,12 gramos por cada mililitro. Y con 150 mililitros de agua, que también nos da la densidad del agua, que es siempre 1. Y se obtuvo una solución rojiza, quedando 3,25 gramos de bromo sin disolver. Y acá nos preguntan tres cosas. Estas tres preguntas que están unidas a este enunciado van a usar los mismos datos que este primer renglón que tenemos acá. Entonces, el primero dice: calcular el porcentaje masa en masa del bromo en el sistema. Vamos a empezar planteando esto con los datos que tenemos. Los datos que tenemos es que se mezcló bromo con agua. La situación sería algo así. Tenemos un recipiente con agua, del cual dice ahí que son 150 mililitros. Recordemos que como la densidad del agua es 1 gramo por cada mililitro, tener 150 mililitros de agua es lo mismo que tener 150 gramos de agua, ya que la densidad es 1. Y a eso le agregamos bromo. Pero de ese bromo dice que no todo se disolvió, sino que quedaron 5,25 gramos sin disolver. O sea, son 10 gramos del bromo, de los cuales tenemos 5,25 gramos sin disolver. Quiere decir que si yo quisiese saber cuánto está disuelto, haría la resta, ¿no es cierto? Esto es el total. Si de esto solo se disolvió 5,25, quiere decir que formó una solución con el agua. El resto, que sería hacer 10 menos 5,25, o sea, todo menos lo que no se disolvió, me va a dar lo que está disuelto, que va a ser 5,25, 10 menos 5,25 sería 4,75 gramos, que eso es lo que está disuelto. Entonces el esquema sería una cosa así: hay un poco que está de bromo ahí que no se disolvió, que serían los 5,25 gramos, y hay un poco de bromo que está disuelto en ese agua, que es 4,75. Esa es la situación en la que estamos. Ahora, me puede preguntar, calcular algo de la solución o de todo el sistema. La solución es la parte que está disuelto. O sea, si me preguntan algo sobre la solución, voy a estar pensando en el agua, los 150 gramos, más el bromo que se disolvió, que era esto. Si me preguntan algo del sistema, ahí sí voy a estar pensando en todo. Eso que está sin disolver también. El sistema es todo. Este sistema es heterogéneo, porque tengo una parte que la veo distinta, porque está sin disolver. Entonces el sistema va a ser, voy a pensar en todo, en los 10 gramos y en los 150 de agua, pero si me hablan de la solución, solo voy a estar pensando en lo que está disuelto formando una sola fase. Bueno, entonces yo quiero saber el porcentaje masa en masa del bromo en el sistema, o sea, en todo. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar todo lo que tengo en el sistema, y el sistema es 150 gramos de agua, ¿no es cierto? Porque 150 mililitros de agua es 150 gramos de agua, y 10 gramos de bromo. Porque en el sistema no me importa si está disuelto o no, tengo en cuenta todo lo que metí. Esto nos daría 160 gramos, y esos 160 gramos van a ser el total, o sea que como es el total, es el 100%. Si 160 es el 100% y yo quiero saber el porcentaje que yo tengo de bromo en ese sistema, acá lo que voy a poner es cuánto tengo de bromo, que son 10 gramos, y eso nos va a dar el porcentaje de bromo en ese sistema. Para eso hacemos la regla de 3, 10 por 100, que va a ser 1000, y a eso lo dividimos por 160.
nos da 6,25%. Y como estamos hablando de gramos y gramos, por eso se llama masa en masa. Eso igual lo vas a ver bien para el segundo parcial. Pero ahora para el primer parcial lo importante es saber trabajar con los porcentajes. Y de esta forma 6,25 nos da el resultado. Ahí lo que está entre paréntesis es el rango, quiere decir que 6,25, pero entre 6,06 o 6,44 me lo tomaban como bien el resultado. Bueno, entonces este sería el primer punto, ¿sí? Ahí tenés que leer bien, porque si hubiese dicho en vez de en el sistema la solución, en vez de sumar 150 con 10, sumaba 150 solo con 4,75. Bueno, ahora este sería el 1. Vamos a pasar al 2. Que el 2 es más bien teórico porque me pregunta cuál de estas afirmaciones es o son correctas. Correcta o correctas. En estos casos puede haber una o puede haber dos. O pueden ser todas correctas. ¿Sí? Entonces hay que analizar una por vez. Si fuese que me dice cuál es correcta, bueno, ya encontré la primera y ya está. Pero en este caso tengo 3, A, B y C, y cualquiera de ellas puede ser correcta. Vamos a ir viendo una por una. La primera dice, el bromo es una sustancia simple. Bueno, ¿qué era una sustancia simple? La definición de una sustancia simple es la que está formada por un solo tipo de átomos. Repasemos eso. Sustancia, podemos tener sustancia simple o sustancia compuesta. Sustancia simple, por ejemplo, sodio, por ejemplo, bromo 2, que es la que tenemos, oxígeno 2, hierro. Quiere decir que no importa cuántos átomos haya, pero son todos iguales. Entonces, lo contrario sería compuesta. Tiene distintos átomos, está formada por distintos tipos de átomos. Por ejemplo, agua, dióxido de carbono, ¿sí? Tiene átomos diferentes, esa es compuesta. Entonces, si acá me dice, ¿el bromo es una sustancia simple? Sí, es correcta. Bueno, después, el sistema es heterogéneo porque está formado por más de un componente. Bueno, acá lee bien, porque dijimos que sí, que era heterogéneo el sistema. ¿Por qué? Porque yo veo dos fases. Veo el bromo que está sin disolver y veo la solución. A simple vista tendría dos cosas. El sistema, si es heterogéneo u homogéneo, se define por las fases y no por los componentes. Entonces, si bien el sistema es heterogéneo, esta primera parte es verdadera, lo que dice porque, de acá en adelante está mal, porque dice porque está formado por más de un componente. Entonces la afirmación es falsa. Porque es heterogéneo, porque está formado por más de una fase, tendría que decir acá, ¿sí? Fase es lo que yo puedo ver a simple vista o con una lupa de un sistema. Si lo veo todo junto, es homogéneo. Si lo veo en distintas partes, es heterogéneo. Esas partes son las fases. Entonces, no me importa la cantidad de componentes, sino la cantidad de fases. Y la C dice, el estado de agregación del bromo a menos 15 es líquido. Bueno, y para eso es que nos dieron como dato el punto de fusión y el de ebullición. Cuando te dan esos datos, lo que te conviene es plantearte como una tablita donde te vas a anotar el punto de fusión y de ebullición. Y ahí vas a ubicar la temperatura que te están dando. En este caso, punto de fusión menos 7 grados y punto de ebullición 59 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las temperaturas que estén menores que menos 7 vamos a estar en estado sólido. Acá ya se derrite, o sea que entre menos 7 y 59 lo vamos a encontrar el bromo líquido. Y a más de 59 ya lo vamos a encontrar en estado gaseoso. Entonces, ahí la afirmación lo que decía es que el estado de agregación del bromo a menos 15 es líquido. Y no, menos 15 ¿dónde estaría? Está por acá. Y en el menos 15 es sólido. Entonces la afirmación es incorrecta. Por lo tanto, la única que era correcta era la A. La respuesta sería A porque era que el bromo es una sustancia simple. Bueno, entonces ahí ya hicimos la 2. Y ahora nos queda la 3 con el mismo enunciado.
La 3 me pregunta que calcule el volumen de bromo que se debe mezclar con 200 gramos de agua para que el porcentaje en masa del bromo en la solución sea de 5,50%. Bueno, me está preguntando un volumen, ¿sí? Y me dice que de agua tengo que tener 200 gramos y el porcentaje tiene que ser del 5,50%. Bueno, 5,50% queremos que haya de bromo, que haya 200 gramos de agua y nos pregunta el volumen del bromo. Bueno, los porcentajes cuando estamos acá son porcentajes masa en masa. Queremos que haya 5,50% de bromo. ¿Esto qué significa? Que si yo tuviese 100 gramos de solución, 5,50 serían de bromo. Lo podemos escribir así. 5,50 gramos de bromo cada 100 gramos de solución. 5,50 cada 100. Entonces, ahora el tema es que yo lo tengo que relacionar con 200 gramos de agua. ¿Dónde está el agua? Y el agua está metida acá. Porque estos 100 gramos de solución son agua y son bromo. La solución es agua y bromo. Y si de bromo hay 5,50, quiere decir que el resto va a ser de agua. Entonces, ¿cuánto hay de agua? Hago la resta, ¿sí? Para el segundo parcial, esto de las soluciones se va a ver mejor y vas a ver que una solución está formada por soluto y solvente. Pero acá no importa. Lo que tenés que saber es que esta solución está formada por dos cosas: agua y bromo. Y que si vos tenés 100 gramos y 5,50 son del bromo, el resto es agua. Entonces, para saber cuánto agua tenés, lo que haces es a 100 restarle 5,50. Entonces, de agua vas a tener 94,50. Eso es lo que tenés de agua. Y ahí podés plantearte tu regla de 3. Porque vos tenés 5,50 gramos de bromo con 94,5 gramos de agua. Esa es la relación que habría entonces en esa solución. Si hay 5,50 gramos de bromo en 94,5 gramos de agua y a vos te piden que haya 200 gramos de agua, tenés ahí ya podés saber cuántos gramos de bromo vas a tener. Entonces hacemos esa cuenta, hacemos 200 por 5,50 y lo dividimos por 94,5. Esto nos da 11,6. Acuérdate de las tres cifras significativas. Lo cortamos en el 6 y como sigue un 4 que es menor que 5, lo dejamos ahí, 11,6 gramos. Entonces yo sé que con 11,6 gramos obtengo 11,6 gramos de bromo y 200 de agua, voy a tener ese porcentaje. Pero me lo preguntaba en volumen. Bueno, si yo tengo los gramos, listo, lo puedo pasar a volumen. ¿Por qué? Porque tengo la densidad como dato. La densidad te la daba al principio del ejercicio, todavía no la habíamos usado, pero la teníamos acá, que la densidad del bromo era 3,12. Entonces ya sabiendo cuántos gramos de bromo tenemos que poner en la solución, hacemos el pasaje. Como la densidad es masa sobre volumen y la densidad es 3,12 gramos por cada mililitro, de masa nos dio 11,6. Puedo saber el volumen que es esto. El volumen que está dividiendo pasa multiplicando acá. Dejo el volumen acá. Esto, la densidad la paso, si está multiplicando, la paso dividiendo. Y ahí me da. Divido esto con esto, los gramos se van a ir y me va a quedar en mililitros. Entonces hay que hacer 11,6 dividido por 3,14.
y eso nos da 3,69. 3,69 mililitros. Entonces es lo que vamos a necesitar de bromo. Acá dio 3,73 mililitros. Puede ser que haya sido por algún error de redondeo, pero entre 3,62 y 3,84 me lo toma como bien. Por ahí me equivoqué en algún decimal cuando estaba escribiendo. Pero bueno, el procedimiento sería así. Vamos a pasar al punto 4, que ya es de otra cosa. Lo vemos acá separado. Dice, el elemento M forma un catión monovalente isoelectrónico con el quinto gas noble. Me dieron el número másico y tengo que identificar a M con su símbolo y calcular el número de neutrones que tiene. Bueno, entonces, ¿qué datos estamos teniendo? M es un elemento, es como decir X, no sé cuál es. Pero es un catión monovalente. Catión positivo. Monovalente, una carga positiva. ¿Sí? Tenemos una carga positiva. Que es isoelectrónico, o sea, isoelectrónico tiene la misma cantidad de electrones con el quinto gas noble. ¿Quién es el quinto gas noble? Para eso necesitamos la tabla periódica. Tenemos la tabla, los gases nobles son el grupo 18, el quinto gas noble, contamos 1, 2, 3, 4, 5, es el xenón. Entonces tiene que ser isoelectrónico con el xenón. Isoelectrónico es que tiene la misma cantidad de electrones. Entonces yo ya puedo identificarlo. ¿Por qué? Porque si recordamos la explicación de aniones y cationes, que está en ese video, en el caso de los no metales ganan electrones para parecerse a los gases nobles y en el caso de los metales pierden electrones para parecerse a los gases nobles. Nosotros tenemos un elemento que es isoelectrónico con el xenón y es un catión. Quiere decir que ese catión ganó un electrón para ser como el xenón. Entonces yo lo tengo que buscar. Si ganó un electrón para ser como el xenón, es que en realidad es uno menos que el xenón. El xenón es 54. Yo lo voy a ir a buscar acá. Es el cesio, que es el 55. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están de este lado, que son los metales, pierden electrones para ser isoelectrónicos como los gases nobles. El grupo 1 pierde un electrón, el grupo 2 pierde 2 electrones. El cesio, como su configuración externa termina en S1, tiene un electrón para perder. Cuando lo pierde, queda con carga más 1 y va a ser isoelectrónico al xenón, que es el gas noble anterior. Entonces ya sé que el elemento va a ser el cesio. Y entonces ya sé que M es cesio. Ya tengo la primero, que es identificar el elemento. Y ahora lo otro que me piden es calcular el número de neutrones en el nucleído. Y el nucleído me decían que era M y que su número másico es 133. Recordemos que el número másico es lo que ponemos acá. 133. Que en la tabla periódica está con decimales porque es un promedio. Y yo no tengo que usar lo que diga la tabla en ese número, sino el número que me estén dando. 133. Acá si te fijas en la tabla, en cesio me dice 132,9. Siempre es cercano a ese número, pero tengo que usar el que me digan ahí. Y el que sí siempre es constante es el de acá arriba, que es el Z. El número atómico es el 55. Acá está el másico, que vendría a ser ese 133. Bueno, entonces ahí ya sé que si su Z es 55 y el A es 133, puedo calcular los neutrones, ¿no? Los neutrones se calculaban haciendo A menos Z. Si no te acordás, tenés el video explicando esto. Entonces los neutrones va a ser el A, que es el número másico, que me lo dan como dato, menos 55. Entonces ahí hacemos la cuenta. 133 menos 55 y eso nos da que los neutrones son 78. Entonces la respuesta es cesio, la S con la S que es cesio, y 78 que es el número de neutrones que tiene.
Pasemos al ejercicio 5. En el ejercicio 5 me pregunta que dibuje la estructura de Lewis de este elemento que es potasio, yodo, oxígeno 2. Es una oxosal, no es un elemento, es un compuesto. Está formado por 3 elementos. Y acá tenemos la respuesta, pero vamos a ver cómo la hacemos. Bueno, en el caso de las oxosales, la unión que forma es una unión iónica por fuera, ¿no? Decía potasio, yodo y oxígeno 2. Esto es metal. Esto es no metal. Y bueno, el oxígeno. Esta es una oxosal. Si tenés que hacer la Lewis de una oxosal, el metal va a ir por fuera. Y el no metal con el oxígeno va a ir en un corchete. Acá tenés que fijarte el número de oxidación. En el caso del potasio, que es un metal, su número de oxidación es un +1. Lo buscas en la tabla donde dice estado de oxidación, es el único que tiene. El yodo es un no metal que está en grupo impar. Está en el grupo 17. Su número negativo es el -1. Lo que poníamos acá es la carga dependiendo, este -1 podía ser -1 o -2 dependiendo del grupo donde esté. Los que están de grupos impares siempre llevan un -1 acá. Si fuese de grupo par, lleva un -2. Y acá va entonces el yodo y los 2 oxígenos alrededor. Y ahora tengo que poner los electrones. Este potasio, como es un +1, en su último nivel tiene un electrón. Si te fijas, lo vas a buscar en la tabla por la configuración electrónica externa. Termina en el potasio en 4s1. S1 quiere decir que tiene ese S1 que tiene un electrón en el último nivel. Y ese electrón, como esto es una oxosal, siempre se lo va a dar a uno de los oxígenos. Entonces el electrón del potasio se lo va a dar a uno de los oxígenos y por eso queda con carga positiva, porque pierde un electrón. Pues lo que hacemos es dibujar los electrones del último nivel de cada uno. El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, está en el grupo 16, tiene 6. El yodo está en el grupo 17, tiene 7. Te podés fijar en la configuración externa, sumás todos los números que tiene ahí. Por ejemplo, si te fijas el cloro, dice la configuración externa 3S2, 3P5. Sumás 5 más 2 te da 7. En el oxígeno te da 6 la suma. Esos son los electrones que tiene en el último nivel. Entonces, al yodo le hago 7 crucecitas o puntitos, que es lo mismo. Esos son 7. Y al oxígeno le tengo que hacer 6. Dentro de esto es unión covalente. El yodo tiene 7, son las cruces. Tiene que compartir 1 para llegar a 8. Siempre queremos que llegue a 8 electrones. Y eso lo hago compartir con el oxígeno, con uno de esos 2 oxígenos, con este. 7 más 1 que comparten, 8. El yodo ya está estable. ¿Qué pasa? Este oxígeno compartió 1, le sirvió, pero necesita llegar a 8 todavía porque tenía 6. Más 1 que comparte tiene 7. Y ahí viene el electrón del potasio, que lo hago como un triangulito, para completarlo. Entonces el electrón del potasio viene a llenar a este. ¿Y este oxígeno qué pasa? A este oxígeno le vamos a dar por unión covalente dativa. Quiere decir que el yodo ya se llenó, no puedo compartir, pero le puede prestar este par de electrones. El oxígeno se acerca usando estos electrones del yodo. Por eso este átomo de oxígeno está bien cerquita de este. Bueno, ya de esa forma ahí me quedó la estructura de Lewis, donde todos tienen 8 electrones. El oxígeno tenía 6, más este que comparte, más el del potasio tiene 8. Este tenía 7 más 1, 8, y este llegó a 8. El potasio perdió el electrón y no es que se queda sin nada, sino que en el nivel anterior, que no lo dibujamos, ya está estable. Bueno, entonces de esa forma
ahí tenemos la estructura de Lewis, ¿sí? de la oxosal esta. Vamos a hacer el 6, que en el ejercicio 6 es con geometría molecular. Están diciendo, dadas las moléculas siguientes, y me dan un par de moléculas, ¿cuál o cuáles tiene o tienen geometría tetraédrica según Trepev? Bueno, tenemos que hacer la geometría y contestar de esas cuál o cuáles, o sea que pueden ser varias, tengan geometría tetraédrica. Las voy a anotar acá y vamos a ver la geometría de cada una. Ahí no me queda otra que hacer la geometría de cada una de estas moléculas. Entonces arrancamos. Para hacer la geometría vamos a empezar con esto, que sería tenemos acá cloro con fósforo. Hago un fósforo, este es el átomo central porque hay menos. Y para hacer la geometría siempre tenemos que hacer Lewis. Hago los 3 cloros alrededor. Dibujo los electrones que tienen en el último nivel. El cloro lo acabamos de hacer, tenía 7. Y el fósforo, si te fijas, tiene 5 porque está en el grupo 15. Tiene 5 en el último nivel. Siempre tratás de llenar el átomo central. Tiene que llegar a 8 y tiene 5. Así que este es fácil, comparte 1 con cada uno. Al compartir se está llenando el cloro también. Porque tenía 7 y llega a 8. Entonces ahí compartimos. Lo que tengo que ver para la geometría es la cantidad de pares alrededor del átomo central. Tanto libres como compartidos. ¿Cuántos pares compartidos tenemos alrededor del átomo central? 3, son estos que les hice el circulito. ¿Cuántos pares libres? 1. Estos 2 electrones están sueltos y forman un par, ¿sí? Siempre cortamos de a pares. 2 electrones es un par. Sumamos 3 más 1, 4. ¿Qué hacemos cuando tenemos que ubicar 4 cosas alrededor de un átomo central? Un tetraedro. Entonces hago el fósforo. Y teníamos esta forma el tetraedro, ¿no? Entonces voy a ubicar cloro, cloro, cloro y el par libre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es tetraédrica? La geometría electrónica es tetraédrica. Recordemos que geometría electrónica tiene en cuenta los pares libres. Y esa sí sería geometría electrónica tetraédrica. Pero lo que a mí me preguntan, que es la geometría molecular, es solamente mirando y teniendo en cuenta a la molécula, y la molécula está dada por los átomos, y por lo tanto esa geometría es piramidal, ¿sí? Si yo la marco, va a ser esto. Y forma una pirámide, entonces geometría molecular es piramidal. ¿Por qué? Porque hay un par de electrones libres. Entonces, en esta no tendríamos geometría electrónica tetraédrica. Bueno, ahora en el video que sigue voy a explicar estos dos y vemos cuál es la tetraédrica.